Ahí les va a decir. Bueno, vamos entonces a hacer esta oración por las vocaciones. Permítame un segundito, ¿eh? Pues, perdón, ¿eh? Porque no estoy compartiendo bien, permítanme. Ahora sí. Ahora sí, ¿ahí lo ven? Muy bien. Bien, vamos a hacer esta oración por las vocaciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Padre, Espíritu del Hijo y del Santo, Espíritu Santo, oh Jesús, Pastor buen eterno, pastor, dígnate dígnate de mirar con de ojos de mirar con ojos de misericordia misericordia a a esta esta porción de tu gran llamada. Señor, Señor, suscita en tu iglesia iglesia, vocaciones vocaciones sacerdotales, sacerdotales, consagradas y sagradas, laicales para para extender extender tu tu reino. reino. Te lo Te lo pedimos, pedimos la por la Inmaculada Inmaculada Virgen María de María de Guadalupe, Guadalupe, tu tu dulce, dulce y santa Madre. oh Jesús. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Amén. Amén. No, espérate. Muy bien, pues vamos a, miren, esta iniciativa que, bueno, de este webinar y de otras iniciativas que vamos a seguir teniendo, se insertan en un itinerario que lanzamos desde la Conferencia del Episcopado Mexicano, desde su Comisión de Vocaciones y Ministerios, para impulsar la cultura vocacional en las diócesis de nuestro país. Entonces es el motivo pues de que hemos iniciado esto. Aparte de formarnos, pues también nosotros ser impulsores, ¿no? Y creadores de la cultura vocacional en las diócesis de nuestro país. Y bueno, para este primer momento nos acompaña Monseñor Pedro Mena Díaz, que es el presidente de la Comisión Episcopal para Vocaciones y Ministerios. Él es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Yucatán y nos acompañará pues en este momento. Adelante, Monseñor Pedro. Pues muy buenas tardes a todos los que se han conectado en este momento, en este primer webinar que, como anuncia el padre Octavio, pues quieres el preámbulo de un lanzamiento que vendrá más adelante, que es mexicanos, y que dentro de ese proyecto global de pastoral, pues se injerta lo que nosotros estamos proponiendo para alcanzar la anhelada cultura vocacional. Cada vez que hablamos de eso, le hemos puesto últimamente en nuestras reuniones de la Comisión de Vocaciones y Ministerios, así como en otras actividades de nuestra comisión y sus dimensiones, lo de anhelada, como algo deseado y algo que esperemos alcanzar en el 2033. Me ha pedido el padre Octavio dentro de esta primera reunión, pues que les comparta lo que pudiéramos decir es pues los inicios de la pastoral vocacional, especialmente en este tema de la cultura vocacional.
porque de pastor en algunas diócesis que cursos básicos me han pedido igual. Creo que vale la pena que vosotros, algo de lo que se ha estado diciendo desde hace un tiempo, y reiterando, la iglesia tiene la ralentización, de que las cosas vayan muy, porque vamos, pero nos ha hecho mucha falta. Por eso, pues vamos a ver estos antecedentes de la cultura vocacional que tiene precisamente que ver con esto que les acabo de decir, de lo que está dicho y no se ha hecho. Y así que tenemos una prehistoria de la pastoral vocacional. En esta prehistoria de la cultura vocacional, partimos de 1917, el Código de Derecho Canónico, que habla de que se deben de separar a los niños que parezca que tienen gérmenes de vocación. Y esto tiene que ver con los párrocos, tiene que ver con las familias, pero ya se hablaba de que tengamos atención a los niños que parece que el Señor pues los va a llamar. Conozco sacerdotes ya de más de 90 años que comparten su vocación diciendo, mis papás me llevaron a la edad de 11 años al seminario para que yo sea sacerdote y hoy lo sigo siendo y con un gran cariño hacia el sacerdocio y con una gran pastoral que pudieron realizar a lo largo de los años. Luego, en 1955, y aquí dos cosas. A lo que se había hablado de la obra pontificia de las vocaciones, pues hablaba principalmente de las vocaciones sacerdotales, luego en el 55 de las vocaciones religiosas, pero hay algo muy importante que pasó en México en este tiempo, 68 años. El CELAN, desde su fundación, que fue en la conferencia de Río de Janeiro, desde las primeras palabras, de que como iglesia, incluso antes del concilio, y estas cosas muy importantes que lo tenemos que tener, 1900 sin alguna actividad de la pastoral vocacional. Luego vino el Concilio Vaticano II, que pues nos va a aportar, porque nos va a decir qué somos nosotros como iglesia, y va a decir que la iglesia es un misterio de comunión. La iglesia es un misterio de comunión, y en ese misterio de comunión está formado por los ministros ordenados, los laicos y la vida consagrada. En ese orden se habla en la Lumen Gentium. Y nos va diciendo que todos tienen vocación, por lo tanto, cada bautizado debe ocupar el lugar para que la iglesia cumpla con su misión. Esto es doctrina de la Lumen Gentium. Entonces, aquí ya estamos viendo de que si es algo que abarca a todos los bautizados, pues estamos hablando de que es algo que tiene que ser parte de la cultura de la respuesta de la iglesia. Luego se derivaron del concilio acciones como la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones que surgen en el 64. Pablo VI, pues dice, hay que hacer oración por todo el mundo. Otros confundidos, pues hubo una crisis vocacional también y Pablo VI en el 64 dice, lo tenemos que resolver con vocaciones. Y ya vinieron grandes cosas a nivel pontificio y ahí nos va marcando pautas para la organización. En América Latina se organizaron diversas experiencias. En el 83
hay un congreso que habla vocaciones para el siglo XXI, es decir, si le hubiéramos hecho caso a ese documento del 83, en este siglo XXI estaríamos hablando de otra cosa. Un gran evento también fue en el 94, que se conocía como el documento de Itaizí, la pastoral vocacional del continente de la esperanza, y luego Aparecida, habla de discípulos misioneros. Aparecida tiene un tema totalmente vocacional, y de ahí se va a hablar de la misión continental. Es un programa para toda la Iglesia de América, y podemos decir que no se podía lograr esto si no hay vocaciones. Y tuvimos nosotros en la asamblea del 2008, después de Aparecida, el tema en el que cuál es la dimensión vocacional Aparecida. Existe el documento de todo lo que se reflexiona en esa asamblea. Vino solamente como Aparecida es un documento vocacional. Y en el 2011, pues tuvo el segundo. Todo esto nos va llevando a que necesariamente debería haber una cultura vocacional. Luego vinieron 3 sínodos que son totalmente vocacionales. Todo esto con Juan, bueno, con Juan Pablo II en el 88, que nos habla de la Christi Fidelis Laici. Luego, en el 92, la Pastores Davo Bovis, y en el 96, la Consacrata. Laicos, diciendo la Iglesia tiene que darle mayor énfasis a estas. Teníamos un plan de pastoral vocacional. También señalo que en el 84, documento que nos habla de la guía de pastoral vocacional, que fue fruto de la 26 conferencia de la Asamblea, de la 26 Asamblea de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, y que dio como fruto esta guía que en algunos momentos se ha querido retomar, actualizar, etcétera. Luego tuvimos un plan nacional del 91, un plan nacional del 2000, que son documentos que han querido poner en práctica los detalles de lo que en el 72 se dijo. Esta guía de pastoral vocacional, esto de lo que ya se había dicho de una manera sencilla, no pone la palabra 42. Ese documento es muy importante. Recuerdo que cuando se lo presenté en aquel entonces, yo como secretario, y don Francisco González, actual obispo de Campeche, como de la Dimensión de Vocaciones, lo mandó reimprimir y se lo regaló a todos los obispos. Y para que veamos todo lo que se ha dicho y no se ha hecho. Y tuvimos desde ese primer plan de pastoral vocacional, que se aprobó en el CESMAL, se impulsaron las jornadas de pastoral vocacional por zonas pastorales, la que ya mencioné de las 26 asambleas, y que el fruto fue, pues, la guía de pastoral vocacional. Ahora les presento, pues, las cualidades, la acción coral en una pastoral de conjunto. Esta relación directa que luego lo dice Aparecida con más claridad. Prioridad de la pastoral juvenil y vocacional. Desde el 72 se dice con toda claridad. La animación armónica de las 3 vocaciones específicas, que no solamente se trata de la vocación de especial consagración, como se le llamaba,
el respeto por los procesos y la libertad de las vocaciones. Luego, la importancia de lo cualitativo ante lo cuantitativo. Este es uno de los saltos calidad que tiene el actual, todavía vigente plan pastoral vocacional de 2013, que tenemos que no pensar tanto en los números, sino en lo cualitativo. Luego, esta relación de la pastoral con pastorales afines desde el 72, coordinadores diocesanos estables y con el perfil adecuado, centros diocesanos sustentables y sostenibles, eficaces y eficientes. Todos estos detalles que aparecen en todos estos documentos y que ahora los sintetizo, pues nos hablan de que si hubiéramos trabajado esto, pues hubiéramos alcanzado la cultura vocacional. Para concretizar, señalo que en el 1893, San Juan Pablo II, en la 30ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, entonces puso esta frase de mensaje. Debemos llamar actitudes vocacionales de fondo que originan una auténtica cultura, urgencia de promover las que podemos llamar actitudes vocacionales de fondo. Estas actitudes, si ya las tuviéramos todos en la iglesia, especialmente los que ya dijimos sí en una vocación específica, estaríamos hablando de que no nos faltarían vocaciones, que habría una cultura vocacional en todos los en todas las comunidades religiosas. Y por eso nosotros en la Pastoral Vocacional Nacional, cuando nos hicimos este planteamiento, tenemos que renovar ese plan que existía en el 2000 o teníamos que renovar la Pastoral Vocacional, que es el actual plan que nosotros tenemos. Por eso pusimos 3 características de lo que queríamos alcanzar desde el 2013. Remar mar adentro, que Juan Pablo II nos invitó en el año 2000, dar el salto de calidad que ya se puso en el Congreso Europeo de Vocaciones y alcanzar la cultura vocacional. Entonces, eso es lo que ahora tenemos, pues, todos este panorama, gracias para dar preámbulo, en lo que después, en distintos momentos, iremos abundando sobre la cultura vocacional y esperemos que vaya creciendo quienes vayan interesándose en la pastoral, que lo estamos diciendo desde hace un tiempo, tenemos una emergencia vocacional. Y no necesito dar datos, todos lo vamos constatando, ya sea en la diócesis, en las congregaciones, en los mismos grupos apostólicos, la gente que se va comprometiendo cada vez es menos. Cada bautizado pues tiene un llamado que Dios le hace y para eso tenemos que seguir trabajando todos. Pues este es lo que quería yo compartir con ustedes como preámbulo de este diálogo que hoy tenemos en este primer webinar. El padre Octavio nos va a seguir conduciendo. Muchas gracias, Monseñor Pedro. Bien. Bueno, pues ahora sí que ya están un poquito más. Estamos 38 en esta sala. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Me gustaría si pudieran abrir su pantalla, los que puedan, para poder mirarnos, aunque sea así virtualmente, ¿no? Hay muchas caras conocidas que trabajan en la pastoral vocacional, ¿no? Hermanas consagradas, consagrados. Por ahí el padre Zbigniew también. Bienvenidos a todos. Y bueno, como les decía al inicio, bueno, gracias, Monseñor Pedro, por este recorrido. Precisamente pues que nos sentimos respaldados de que al hablar de cultura vocacional, pues no estamos inventando algo nuevo, ¿no? Aunque
ciertamente tenemos que hablar de, así como se habla de nueva evangelización, pues tenemos que hablar también de nuevas vocaciones, de nueva santidad, ¿no? Eh, Sobre todo en el renovado impulso que nos da el Evangelio, ¿no? Y bueno, como les decía al principio, pues esta convocatoria es también para que nosotros seamos impulsores, ¿no? De la cultura vocacional. Este momento pudiéramos considerarlo como formativo, pero queremos también que sea un momento para vincularnos, ¿no? Para unirnos en nuestras iniciativas, eh, todos los que están trabajando en la pastoral vocacional de manera institucional, digámoslo así, ¿no? Que en sus diócesis les han pedido o en sus congregaciones, pero sobre todo, pues queremos que se unan, pues que se unan todos, porque en la iglesia en realidad todos tenemos que ser promotores de la vocación, ¿no? Quisiera continuar, bueno, antes de continuar, nada más pedirles el favor, si pudieran cerrar su micrófono y en un momento determinado que podamos compartir algunas ideas, algunas inquietudes, entonces que puedan abrir los micrófonos, ¿verdad? Bien, miren, de una manera muy sintética, yo les voy a compartir, Monseñor Pedro pues nos ha hablado ya de este recorrido como histórico. Yo quisiera hablarles pues tratar de tener una comprensión un poquito más clara de lo que es la cultura vocacional, ¿no? Nosotros desde que inició este trienio, la Conferencia del Episcopado Mexicano ha tenido, bueno, ha querido que uno de los ejes transversales en toda la iglesia en México sea la cultura vocacional. Hemos, hemos ido utilizando este pequeño logo. Es, a ver, a ver, los invitamos a poner su... Mm, Ahí está. Muy bien. Bueno, entonces este pequeño logo que hemos estado utilizando, ¿no? Para que se haga común. Bueno, miren, hablamos de cultura vocacional, Monseñor Pedro dio un recorrido, pero la primera vez que se utilizó este concepto, así de una manera más explícita, lo hizo el Papa Juan Pablo II, como lo dijo Monseñor Pedro también, en la 30ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones en 1993, ¿no? A través de las actitudes vocacionales que después van engendrando también valores, ¿no? Rescatar valores. También hablamos de cultura vocacional porque es un eje transversal que nos pide la Conferencia del Episcopado Mexicano tomar. Cuando se habla de un eje transversal, quiere decir que en todo lo que hace la iglesia tiene que tener relevancia o importancia este tema, ¿no? O esta realidad. Y también, como decíamos, señor Pedro, se ha considerado que es una emergencia vocacional. Miren, cuando hablamos de emergencia, hay dos palabras. Una es urgencia, pero cuando se habla de emergencia, es una urgencia prioritaria, ¿no? Entonces, se está considerando como una emergencia vocacional, aunque uno de los uno de los saltos de calidad para crear la cultura vocacional habla de que no tenemos que hacer animación vocacional o no tenemos que ser promotores de la vocación solamente porque es una emergencia, sino porque es una expresión estable de la maternidad de la iglesia. Es decir, siempre se tiene que hacer animación vocacional, no porque haya emergencia. Y también es importante señalar que el proyecto global de pastoral 2031-2033 que lanzó la Conferencia del Episcopado Mexicano hace 5 años, también hace referencia a la cultura vocacional, ¿no? Entonces, ay, perdón, déjenme ponerle si puedo. Aquí está. El plan para renovar la pastoral vocacional en México nos da, como decía también Monseñor Pedro, estas tres frases importantes: cultura vocacional, salto de calidad y remar mar adentro. Y las une en esta expresión tan hermosa. Para alcanzar la cultura vocacional es necesario dar el salto de calidad que solo se puede lograr si nos arriesgamos a remar mar adentro. Entonces, aquí conjuga
estas tres expresiones en esta frase no inspiradora. ¿Cómo vamos a crear la cultura vocacional? Tenemos que dar un salto cualitativo en nuestra manera de hacer animación vocacional, pero también en nuestra manera de vivir la vocación personal, ¿no? Y incluso le podemos decir la vocación comunitaria, ¿no? De la iglesia. Y esto solo se puede lograr si nos arriesgamos a remar mar adentro con Jesús, ¿no? Recuerden ese pasaje del Evangelio de San Lucas, donde el Señor se sube a la barca, ¿no? Con sus discípulos, no los manda solos, sino que Él va con ellos, ¿no? Vamos a remar hacia el fondo, ¿no? No quedarnos en la superficie. Entonces esto requiere compromiso, ciertamente, ¿no? Pero que es un compromiso que brota precisamente de la alegría de la respuesta que se da a la llamada que Dios hace. Bueno, entonces, miren, a mí me gustaría presentarles qué dice San Juan Pablo II sobre la cultura vocacional, Sí, que lo vayamos sí, orando. entendiendo un poquito cada vez más. Déjenme ver si puedo apagar los micrófonos. Muy bien. Lo que dice San Juan Pablo II en este pequeño mensaje, ¿no? 100% recomendable, ¿no? Que volvamos a él, que lo volvamos a leer para que nos inspire, de la 30ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Después, hizo un desarrollo muy interesante de la teología de la vocación, este Congreso de Europa en 1997, llamado Nuevas Vocaciones para Nueva Europa, que aunque sea para Europa, tiene elementos que son universales, elementos generales, sobre todo cuando habla de la cultura vocacional. Después, bueno, nuestra intención es que en estos meses eh, vayamos profundizando. La idea es que hacerles la propuesta también de que el siguiente mes tengamos otro webinar que hable de la vocación propia. Yo soy llamado, ¿no? Y reconocer que todos somos llamados, que es precisamente lo que el documento de Aparecida nos invita, ¿no? Todos somos llamados a ser discípulos y misioneros. De diferente manera, claro está, pero todos somos llamados a ser discípulos misioneros. Y después la profundización del segundo Congreso Continental Latinoamericano de Vocaciones, que hizo precisamente a partir de estos dos eventos anteriores, el de Nuevas Vocaciones para Nueva Europa y el documento de Aparecida. Y por supuesto, pues tendríamos que llegar a lo que estamos haciendo aquí en México, que ya también lo mencionó señor Pedro, ¿no? El Plan Nacional para Renovar la Pastoral Vocacional en México. No es un nuevo plan de pastoral vocacional, sino que se trata de una propuesta de renovación de la pastoral vocacional, cosa que todavía pues no ha cuajado, no hemos entendido totalmente. Tanto así que este se hizo en el 2013, después de un primer Congreso Nacional de Pastoral Vocacional, y que en el 2023 se quiso y se propuso hacer el segundo Congreso Nacional de Pastoral Vocacional para revisar este plan y sacar uno nuevo. Pero según una encuesta nacional que se hizo, a lo mejor a algunos de ustedes también les tocó, eh, eh, este, se hizo el discernimiento de que pues no se podía hacer el segundo Congreso Nacional de Pastoral Vocacional y hacer otro plan si no se había asimilado este primero, ¿no? Entonces por eso se hizo una reedición, por eso acá abajo si ven dice 2023, pero es el mismo del 2013, ¿no? Es el mismo, se hizo una reedición. Bueno, una cosa que es muy importante para empezar a comprometernos a crear cultura es comprender cómo se crea cultura, ¿no? Y para crear cultura tiene que haber un trabajo muy fuerte en la manera de pensar, en la mentalidad, pero también en la manera de expresar ese sentimiento, en la sensibilidad y, por supuesto, en la manera en que se pone en práctica. El padre Amedeo Cencini, que es muy conocido en el ámbito de la pastoral vocacional y de la formación, hablaba de estos tres elementos de esta manera para la cultura vocacional, ¿no? Para poder crear una cultura vocacional necesitamos tener una nueva mentalidad, una nueva teología. Y miren, esta teología, gracias a Dios, como que la tenemos muy clara
Incluso el documento de 1997 del Congreso de Europa, de nuevas vocaciones para una nueva Europa, aclara mucho la teología de la vocación. En segundo, tenemos que tener una nueva sensibilidad, y Amedeo Cencini dice, es una espiritualidad vocacional, una profunda espiritualidad vocacional. Y una profunda espiritualidad vocacional se vive de dos maneras, de manera personal, ciertamente, pero también de manera comunitaria, y no se deben de separar. Cuando la espiritualidad se queda en uno mismo, se convierte en un intimismo y no sirve para tener incidencia. No se encarna la espiritualidad, ¿no? Pero también cuando la espiritualidad se queda solamente afuera, pues no invita a profundizar en la fe y a la conversión. Entonces tienen que estar unidas estas dos maneras de vivir la espiritualidad. Y tenemos que empezar a vivir una espiritualidad vocacional. Por ejemplo, miren, una manera de expresar la espiritualidad es la oración. En este momento que nos hemos reunido, al inicio hemos hecho una oración por las vocaciones. Pero cuando hacemos oración por las vocaciones, ¿qué le estamos pidiendo a Dios? Y bueno, pues muchos pensamos y sentimos que tenemos que pedirle vocaciones al sacerdocio, al ministerio ordenado, ¿no? Por ejemplo, hay muchas diócesis que su oración por las vocaciones se centra en pedir solamente, danos sacerdotes según tu corazón, ¿verdad? Llena nuestros seminarios, ¿no?, de la diócesis según tu corazón. O puede ser que una congregación también piense en que haya chicas que respondan a su carisma, ¿verdad? A la vocación a la vida consagrada, pero sobre todo a su carisma. Danos vocaciones para nuestra congregación, ¿verdad? Y miren, cuando hablamos de una espiritualidad tenemos, o de la oración, de la espiritualidad vocacional, tenemos que hacer referencia a nosotros también. Hay que pedir por mi propia vocación. Y hay que pedir por todas las vocaciones en la iglesia. Cuando hacemos una reducción de la vocación solamente a una vocación específica, estamos cometiendo algo muy grave, porque cuando nosotros empezamos a hacer una selección que nos conviene solamente, digamos, a un sector, entonces estamos excluyendo a los demás. Mm, Yo me acuerdo cuando hacía promoción vocacional para el seminario, iba yo a las escuelas y entonces les daba una fichita a los niños y niñas de sexto de primaria, a los adolescentes de la secundaria, y yo era muy selectivo porque así me enseñaron, ¿no? Entonces el que ponía que le interesaba ir al seminario, ir a un preseminario, esas fichitas me las dejaba acá y las otras pues las desechaba, ¿no? Era como decirles a los otros chicos y chicas, ustedes no tienen vocación. Y en realidad todos tenemos vocación y es lo que impulsa la cultura vocacional, ¿verdad? Bueno, vamos a avanzar un poquito más rápido porque, bueno, no pusimos el horario, pero queremos que no sea más de una hora y media que estemos aquí, ¿no? 1 hora 15 más o menos. Que también queremos escucharlos. Bien, entonces les decía, ¿qué dice San Juan Pablo II en la 30ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones de 1993? Vamos a ver que es muy interesante porque él dice que para crear una cultura vocacional primero eh, hay que tener actitudes que las llama actitudes vocacionales. Bueno, actitudes vocacionales de fondo, porque pueden ser actitudes de todo, ¿no? Actitudes muy humanas, actitudes cristianas, pero las llama actitudes vocacionales que están en el fondo para que se pueda estructurar entonces una cultura vocacional. Y la primera que pone es la formación de las conciencias. Fíjense, cuando yo escucho esto, cuando yo leo esto, quisiera preguntar yo, por ejemplo, a los, a los centros vocacionales de las diócesis, ¿no? A ver, ¿cuánto tiempo dedicas o qué estructuras tienes para formar las conciencias? Y bueno, pudiera decir alguien de un centro vocacional o de una congregación religiosa, pues es que eso no me toca a mí, ¿no? Pues la formación de las conciencias, pues le toca a otro, ¿no? A mí me pusieron aquí para promover las vocaciones y meter gente al seminario y meter gente a conventos, ¿no? Y bueno, si acaso, y aquí está otro de los defectos, si acaso, pues promover un poquito la vocación al matrimonio, ¿verdad?
porque también es vocación. Entonces, la formación de las conciencias es una actitud de fondo que va creando la cultura vocacional. Otra es promover la sensibilidad ante los valores espirituales y morales. Es algo que necesitamos, ¿no? Y que también en las estructuras de la pastoral vocacional debe de estar presente, ¿no? La sensibilización ante los valores espirituales y morales. Luego, la promoción y defensa de los ideales de fraternidad. Aquí nos suena Fratelli Tutti, ¿no? Del Papa Francisco, aunque estamos en el 93 con Juan Pablo II, ¿no? Promoción y defensa de ideales de fraternidad humana. El carácter sagrado de la vida humana, de la solidaridad social y del orden civil. Entonces también la pregunta, ¿qué estamos haciendo desde la pastoral vocacional para esta promoción y defensa? No, pues a mí no me toca, le toca la pastoral social, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a crear esta conciencia, dice el Papa Juan Pablo II, ¿no? En ese mensaje. Estamos hablando de 1993. Y dice, cuando se va creando esta cultura vocacional a través de estas actitudes de fondo, entonces eh, sucede algo fantástico, que es que el ser humano se vuelva a encontrar consigo mismo y recupere valores indispensables, que son el amor, la amistad, la oración y la contemplación. Entonces, esto es una intuición maravillosa del Papa Juan Pablo II en este mensaje cortito, pero muy profundo. Dice textualmente, promover una cultura vocacional que reconozca y asuma la aspiración profunda del hombre, que lo lleve a descubrir que solo Cristo puede decirle toda la verdad de su vida, porque Él manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Entonces, esto es cultura vocacional, ¿no? Ver la aspiración profunda del hombre, lo que busca, y reconocer que solamente en Cristo se encuentra esta vocación. Cristo nos devela la propia vocación de cada uno de nosotros, hombres y mujeres, a imagen de Dios. Entonces, dice el mensaje, la cultura vocacional constituye el fundamento de la cultura de la vida nueva, que es una vida de agradecimiento y gratitud, de confianza y responsabilidad. Entonces, imagínense, crear la cultura vocacional, fomentar la cultura vocacional, es aportar a la vida, que es el que ve su vida como un llamado de Dios. Dios me ha llamado desde el seno de mi madre para un plan, tiene un plan para mí, tiene un proyecto que involucra mi vida también para donarme hacia los demás. Entonces, pudiéramos decir, ¿qué es la cultura vocacional? Bueno, lo dice casi al final el Papa Juan Pablo II. En el fondo, es una cultura del deseo de Dios, que despierta la conciencia de la llamada divina. Fíjense, es fomentar una cultura del deseo de Dios, porque si todos nosotros no tenemos el deseo de Dios, pues entonces no vamos a escuchar su llamada. De una manera especial los adolescentes y jóvenes en esa etapa de decisiones, ¿no? Si no hay deseo de Dios, pues no hay respuesta a una llamada, no hay siquiera escucha a una llamada, no hay conciencia de que Dios llama. Entonces es un trabajo de fondo, ¿no? Por eso habla de actitudes vocacionales de fondo. Un trabajo de fondo que hay que ir haciendo conciencia en nosotros y en donde nos movemos. Y me llamó mucho la atención, bueno, el Papa al final del mensaje se dirige a muchas personas, pero cuando dice, me dirijo a los teólogos para que esa cultura tenga ante todo un sólido fundamento teológico. Y es aquí donde entra precisamente el Congreso, la inquietud del Congreso de Europa por las vocaciones en el 1997. Después del mensaje del 93, en el 97 se realiza este Congreso y se pone de manera muy sintética, pero muy clara, la teología de la vocación. Muy recomendable este texto, pueden tener acceso a él desde la página del Vaticano u otras páginas, ¿no? Está muy accesible. Entonces,
hablando de este documento, Nuevas Vocaciones para Nueva Europa, ¿qué dice de la cultura vocacional? Me voy a tener antes, hay un capítulo que habla específicamente de la teología de la vocación, pero antes de ese capítulo hace como una introducción muy interesante para llegar a hablar de cultura vocacional. Y va pues precisamente en la línea que ya hablaba el Papa Juan Pablo II en 1993. Por ejemplo, primero dice, miren, estamos en una cultura, ya desde el 97 decían, una antropología en la que se considera al hombre sin vocación, ¿no? El hombre no es llamado, él es el que se autorrealiza. Sus intereses personales están por encima de todo. Entonces, si mis intereses personales están por encima de todo, mi autorrealización, pues no tengo que estar atento a que alguien me llame para realizarme, ¿verdad? Para realizarme como persona humana, mucho menos para realizarme como cristiano, ¿no? Y esto pues también como que nos suena mucho a lo que ahora el Papa Francisco ha hablado de autorreferencialidad. Una iglesia autorreferencial no escucha. Actualmente la aportación y la invitación de la sinodalidad es sobre todo empezar con eso, a la escucha. No podemos caminar juntos si no nos escuchamos unos a otros. Entonces, esta antropología del hombre sin vocación va en esa línea, ¿no? La realidad que se veía ya en ese momento es que las elecciones, la elección que uno puede tener, la libertad en realidad está condicionada y sobre todo condicionada por las cosas económicas, lo económico o una satisfacción sentimental afectiva. Entonces, si no es algo que me reditúe, pues no elijo, no lo elijo. Si no es algo que me reditúe económicamente o de manera sentimental y afectiva. También, bueno, este modelo antropológico del hombre sin vocación es el que no tiene apertura al misterio ni a lo trascendente, ¿no? Solamente a lo material. Y por lo tanto, se veía ya en ese momento, y estamos, bueno, estamos hablando de Europa, pero que también se va replicando años después en los otros continentes, es la indecisión crónica frente a una opción vocacional, que ya lo estamos viendo de una manera muy palpable también aquí en nuestras realidades, ¿no? Por ejemplo, incluso en cuestiones de, por ejemplo, de estudios, ¿no? Muchos jóvenes que no se deciden a qué carrera cursar, ¿no? Y están cambiando de una carrera a otra, ¿no? Hacen un semestre en una y pues ya no les gustó, van a otra y van a otra y van saltando, ¿no? Y también así en la propia vocación, ¿no? Incluso en la vocación laical, ¿no? Cuando en el matrimonio pues está muy desvirtuado. Entonces no hay una decisión fundamental, sino más bien indecisión crónica. Es lo que nos invita a reflexionar el documento, ¿no? Por lo tanto, pues hay que poner el evangelio en el centro. Y miren, aquí hay algo muy importante para todos los proyectos que queremos lanzar hasta el 2031-2033. No se asusten, pero para allá va el proyecto, ¿eh? Porque es el proyecto global de pastoral al que los obispos nos han invitado aquí en México. El proyecto global de pastoral al 2031, que son los 500 años de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y al 2033, que son los 2000 años de la redención. Entonces, para allá va también un trabajo de conciencia y de creación e impulso de la cultura vocacional, ¿verdad? ¿De qué se trata? Esto está muy unido, la vocación está muy unida a la nueva evangelización. De tal manera que nos va a decir más adelante este documento que la cultura vocacional es una componente de la nueva evangelización y tiene mucho sentido, miren. Necesitamos proponer nuevamente el núcleo, o lo que se llama el centro del querigma, como buena noticia que da sentido al hombre, como anuncio capaz de dar respuestas a sus expectativas y guiar su búsqueda. ¿Qué es lo que da respuesta a las expectativas del ser humano? Es esta buena noticia, esta persona que es Jesucristo, que ha muerto por mí, que soy consciente de que me ha salvado, que por lo tanto es mi Señor, ¿no? Y sé que me ama, y porque me ama me llama, ¿no? Y por eso le respondo. Eh, eh, yo sé que ustedes saben perfectamente que también el querigma vocacional es importante, ¿no? Y va en esta línea, precisamente.
Y por eso se llama querigma vocacional, porque es unir precisamente la nueva evangelización con la cultura vocacional. Y dice algo muy interesante este documento: de la nueva evangelización podrá emerger entonces esta cultura vocacional de un modelo o de hombre abierto a la llamada. Entonces tenemos que apostar a la nueva evangelización. Y volvemos a lo mismo. Yo pregunto a los centros de pastoral vocacional, ¿qué tanto están trabajando en la nueva evangelización? No, es que eso no nos toca. Le toca a nueva evangelización y catequesis. Pero pues tenemos que hacer vinculación, tenemos que trabajar en sinergia, tenemos que trabajar en sinodalidad, ¿no? Esta frase me parece muy, muy importante de este documento. La vocación es el corazón mismo de la nueva evangelización. Es la llamada de Dios al hombre para un tiempo nuevo de verdad y libertad y para una nueva construcción ética de la cultura y de la sociedad. El corazón de la nueva evangelización es la vocación. ¿Por qué? Porque todos somos agentes activos de la evangelización. Por el bautismo, porque te alimentas diariamente de la Eucaristía, que te da esa misión. Cuando sales de la Eucaristía, sales a la misión. Y porque has sido confirmado también en esta fe, en la que eres testigo. Por lo tanto, eh, la llamada de Dios es el corazón de esta nueva evangelización. Dice el documento que también hay que vivir una nueva santidad, está dentro de la cultura vocacional, ¿no? Porque la santidad evangeliza. Cuando uno lee, por ejemplo, la vida de un santo y te motiva y hace que arda tu corazón, es eso, ¿no? Te está evangelizando esa santidad, ¿no? Pero también la santidad de cada uno de nosotros. Todos nosotros estamos llamados a la santidad, como dice la Lumen Gentium en el capítulo 5. Perdón, y como lo dice precisamente también San Pablo a los Efesios: ya no son extranjeros ni forasteros, son conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Entonces, somos una comunidad llamada a la vocación universal a la santidad. Y esto también nuevamente está bueno, ya no tanto en el fondo, pero sí de manera más explícita en la cultura vocacional. Dice, también me gustó esta frase cuando habla de la nueva santidad: es tiempo de que aquella llamada de Dios suscite nuevos modelos de santidad, porque el mundo tiene necesidad, sobre todo, de la santidad que el momento exige, original, por tanto, y en algún modo sin precedente. Santos matrimonios que den testimonio del amor de Cristo a su iglesia. Santos laicos comprometidos en su vida, en su trabajo, eh, que le digan al mundo que existe la trascendencia y que solamente en Dios se encuentra la realización de la propia vida, ¿no? Ante tanto sinsentido, ¿no? Me llamó la atención que hace algunos días se me acercó un joven de 30 años con la cara desencajada y me dijo: "Oh, padre, tengo 30 años y no he hecho nada de mi vida", ¿no? Y me siento mal por eso. O sea, no había encontrado el sentido, el llamado de Dios propiamente, ¿no? Entonces, esta nueva santidad a la que Dios llama, exige nuevos modelos de santidad, y esos nuevos modelos de santidad somos todos nosotros dentro de la iglesia. Bueno, aquí hay una distinción muy interesante que hace el documento cuando habla de vocación y vocaciones, ¿no? Primero, hace esta introducción: la santidad es para todos los bautizados en Cristo y tiene su fundamento en el bautismo, perdón. Entonces, todos somos llamados a la santidad porque hemos sido bautizados, ¿no? Dios nos llama a través del bautismo para que seamos santos. Pero también existe una vocación específica para todo viviente y está vinculada al hecho mismo de existir. Por el hecho mismo de existir, hay una vocación, un pensamiento de Dios, un proyecto de Dios que es único e irrepetible para cada uno de nosotros. No es igual. Por lo tanto, la vocación es una propuesta divina, ¿no? ¿A qué? A realizarse cada uno de nosotros a imagen de aquel que nos ha llamado a la vida. Entonces,
rescatar, por ejemplo, esta dimensión vocacional del bautismo. Dios Padre te llama a través del bautismo a que reproduzcas la imagen de Dios, esa faceta tan singular que tú tienes de Dios y que es un proyecto, que es un proyecto divino. Entonces, cuando se habla de vocaciones específicas, eh, bueno, tiene un doble sentido también que lo vamos a ver más adelante, pero también cuando se habla de vocación, nosotros no podemos excluir a nadie, todos tienen vocación. Y un centro de pastoral vocacional tiene que promover esto. No le podemos decir a nadie, absolutamente a nadie, tú no tienes vocación. Así como le decían, yo me acuerdo cuando estaba en el seminario, a varios les dijeron, tú no tienes vocación, te tienes que ir del seminario. Pues no, todos tenemos vocación, diferentes vocaciones específicas, por supuesto, en la iglesia, pero una vocación a expresar o a realizar la imagen de Dios en mi vida. Y sobre todo también una vocación por el bautismo a la santidad, que no debemos de coartar, basta de coartar, ¿no? Esta vocación. En la iglesia existen diversas vocaciones, en el mundo existen diversas vocaciones, que en el plano teológico tienen que ver con esto que dijimos del bautismo, ¿no? Manifiestan la imagen, perdón, con el simple hecho de existir, manifiestan la imagen divina que está impresa en el hombre. Y en la iglesia, a nivel pastoral y eclesial, las vocaciones responden a exigencias para la nueva evangelización. La diversidad de carismas, vocaciones y ministerios que conforman el cuerpo de Cristo. Y eso lo dijo San Pablo claramente, diversidad de carismas, vocaciones y ministerios. Entonces, esto es parte de la cultura vocacional. Concretamente, cuando habla de cultura vocacional, antes de pasar al, al, al capítulo de la teología de la vocación, este documento de las nuevas vocaciones para Nueva Europa, del 97, dice que la constante y paciente atención de la comunidad cristiana al misterio de la llamada de Dios promueva una nueva cultura vocacional en los jóvenes y en las familias. Esta parte que está entre comillas es parte del discurso que San Juan Pablo II dio en este congreso. Nueva cultura vocacional en los jóvenes y en las familias. Tenemos que trabajar mucho en las familias donde se crea precisamente la cultura. Hay un autor muy interesante, bueno, se lo recomiendo, se llama Andy Crouch, que escribió un libro que se llama Crear Cultura, rescatando la vocación creativa. Y dice que la cultura va naciendo, bueno, el ser humano es un ser excepcional, es el más indefenso en el momento de nacer, pero es en la familia donde va aprendiendo la cultura, porque la cultura se va asimilando con la educación. Entonces, si hacemos una comparación, ¿cómo vamos a asimilar la cultura vocacional educándonos también vocacionalmente? ¿Y dónde está la educación? ¿Dónde podemos rescatar la educación? En las familias, en las familias. En las escuelas también, sí, también, pero sobre todo en las familias. Por eso la nueva cultura vocacional tiene que mirar a la educación en las familias, para que se asimile una cultura vocacional. Como les decía, el documento dice que es una componente de la nueva evangelización, es decir, son dos rieles que van juntos. Nueva evangelización, cultura vocacional tienen que ir juntos. Por eso también dice que la cultura vocacional hace referencia a ciertos valores olvidados que hay que rescatar. ¿Como cuáles? Pone un montonal ahí, yo solamente les pongo algunos, ¿no? La gratitud, la aceptación del misterio, el sentido de lo imperfecto del hombre, apertura a lo trascendente, disponibilidad a dejarse llamar por otro, ¿no? Etcétera. Pone muchísimas este documento, ¿no? Entonces, si se fijan, cultura vocacional es desde el fondo siempre, ¿no? Desde el fondo.
También forma parte de esta cultura, de la cultura vocacional, la capacidad de soñar y anhelar. Soñar, Papa Francisco ha hablado mucho de soñar, ¿no? No dejemos de soñar. Cuando se hizo el Sínodo de la Amazonía, del cual surge el documento Querida Amazonía, ahí se habla de 4 sueños, ¿no? No hay que dejar de soñar, ¿no? Que son anhelos propiamente, ¿no? Y el asombro que permite también apreciar la belleza y elegirla como valor intrínseco. También el altruismo y muchas cosas más. Entonces, las pequeñas y cotidianas respuestas son las que provocan las grandes decisiones, como la de la fe, o que crean cultura, como la de la vocación. Cuando vemos una propuesta así de tenemos que crear cultura, pues es que lo veamos como una gran empresa, algo muy grande, ¿no? Pero en realidad se va haciendo en las pequeñas y cotidianas respuestas. Pues ese es como el impulso que tenemos que dar, ¿no? Que se nos está invitando a dar. Y fíjense, a mí me llamó mucho la atención. Aquí hay una clave mm, para la cultura vocacional y sobre todo para el cambio de mentalidad que tenemos muchas veces de la vocación. La escasez de vocaciones específicas, es decir, las vocaciones en plural, que decíamos en el sentido teológico, decimos que es la representación o la reproducción de la imagen de Dios en mi propia existencia, y en el sentido más pastoral y eclesial son la diversidad de vocaciones, ministerios y carismas. Esta escasez, por ejemplo, de ministros ordenados, de religiosos, de religiosas, de matrimonios, de laicos al servicio del mundo y de la iglesia, esta escasez es sobre todo, dice, carencia de conciencia vocacional de la vida, es decir, la vocación en particular, o bien carencia de cultura de la vocación. Que hay una emergencia vocacional, decimos, estamos preocupados porque no hay respuesta a la vocación específica del ministerio ordenado, del diaconado permanente, del presbiterado, de los obispos. Estamos preocupados porque hay una emergencia, porque ya no hay chicas que respondan a la vida consagrada en sus diferentes formas de vida y también en la vida consagrada masculina. Estamos preocupados porque son menos los que consideran el matrimonio como una vocación y ya no se quieren casar y porque ya no se comprometen. ¿De qué deberíamos estar preocupados en realidad? De la vocación en particular. Primero, sí nos preocupa las vocaciones específicas, pero estamos en la epidermis, ¿verdad? Estamos en la punta del iceberg. ¿Dónde está el fondo? En la carencia de cultura de la vocación. Y es lo que tenemos que impulsar, junto con la evangelización, como decíamos, ¿no? Y con todos estos actitudes vocacionales de fondo, valores que se rescatan. Y miren, esta empresa la tenemos que hacer todos, ¿no? Por eso también uno de los saltos de calidad de la pastoral vocacional es que la pastoral vocacional no sea una más en el conjunto de todas las vocaciones, ¿no? Sino que sea la vocación de toda la pastoral. O sea, toda la pastoral tiene que responder a esto. Toda la pastoral orgánica, todas las pastorales en una parroquia, ¿no? Catequesis, social, litúrgica, todas tienen que responder a esto. Y esta cultura llega a ser hoy probablemente, por eso les decía, probablemente, decía en ese momento, pero ahora pudiéramos decir indiscutiblemente, esta cultura vocacional tiene que llegar a ser el primer objetivo de la pastoral vocacional y de la pastoral en general, o de la pastoral orgánica o de conjunto. ¿Qué pastoral? Esta pregunta cuestiona mucho. ¿Qué pastoral es, en efecto, aquella que no cultiva la libertad de sentirse llamados por Dios ni produce cambio de vida? ¿Es pastoral eso? Pues la que no te lleva a encontrarte con Cristo y que produzca un cambio en tu vida, ¿es pastoral? Pues tal vez no, ¿verdad? Bueno,
Miren, el documento de Aparecida también, como decíamos, señor Pedro, tiene todo un trasfondo vocacional. A lo mejor no habla explícitamente de cultura vocacional, pero sí se hace una lectura muy interesante de la vocación, ¿no? Y bueno, vamos a programar otro webinar para el siguiente mes, precisamente que toque toda la cuestión de Aparecida, sobre todo la conciencia de que todos somos llamados. Aparecida lo escribió así: discípulos y misioneros en Jesucristo para que nuestros pueblos en él tengan vida. ¿Quiénes son los discípulos y misioneros de Jesucristo? Todos, ¿eh? Todos. Entonces aquí ya hay, en este mismo título ya hay un trasfondo vocacional. Y de hecho, miren, esta es la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe que se realizó en el 2007, hace 16 años, casi ya 17. Invito, Oye, lo que estás diciendo es la vocación, ¿no? No hay vocación. permítanme. ¿Pueden desactivar su micrófono, por favor? Perdón, activarlo, su micrófono. Bien. Entonces, en el 2007, después de 14, 15 años más o menos, la presidencia del CELAM, que es el Consejo Episcopal de Latinoamérica y del Caribe, ¿no? Que es una estructura que apoya a todas las conferencias episcopales de América Latina y del Caribe, fueron con el Papa y le pidieron hacer una nueva conferencia, porque más o menos llevaban un ritmo, ¿no? De 10 años, cada 10, 12, 13, 14. Entonces, después de Aparecida ya pasaron 14 años y los obispos fueron con el Papa y le pidieron hacer una sexta conferencia general del episcopado latinoamericano y del Caribe. La respuesta del Papa fue: no es necesario. Aparecida no es conocida y no se ha profundizado y no se ha aplicado del todo. Entonces, hagan mejor una asamblea eclesial que vuelva a reflexionar en Aparecida. Y eso se realizó en el año 2021. Se hizo la Asamblea Eclesial de América Latina y del Caribe, donde precisamente tuvo este lema: todos somos discípulos misioneros en salida, todos, todos. Entonces, este tiene una carga vocacional muy fuerte, ¿no? Eh, entonces, eso vamos a promover un segundo webinar para febrero, donde profundicemos un poquito en esto, ¿no? Todos, Dios me llama a mí, en realidad me llama a mí, ¿cómo me llama a mí? ¿Verdad? Y por supuesto, llegamos a este momento del Congreso Latinoamericano de Vocaciones, que rescata todo lo anterior, ¿no? Rescata Aparecida, rescata también lo que dijo el Congreso de Vocaciones para Nueva Europa, esto es en el 2011. Nada más así como un repaso: el plan para renovar la pastoral vocacional en México asume también todo lo anterior, pero hace una propuesta muy interesante, sobre todo en la línea de la pedagogía de la acción. Decíamos que para crear cultura se necesita la mentalidad, la sensibilidad y la pedagogía, sobre todo en la pedagogía, y también en la manera de presentar el salto de calidad. Presenta el salto de calidad a manera de decálogo, ¿no? ¿Y aquí en México qué? Bueno, pues a partir del proyecto global de pastoral, que también tiene pues esta referencia de la cultura vocacional, se nos ha invitado a impulsar la cultura vocacional. ¿Estamos a contracorriente? Puede ser que sí, pero pues tenemos que ser como esos peces que van a contracorriente, ¿no? Que suben la corriente así, porque este es el llamado que Dios nos está haciendo en este momento, ¿no? Entonces, en México estamos impulsando la cultura vocacional y lo haremos también a través de un itinerario evangelizador vocacional. ¿Por qué evangelizador? Acuérdense de lo anterior, ¿no? La cultura vocacional es una componente de la nueva evangelización. Y entonces, lo primero que tiene que hacer la pastoral vocacional y la pastoral orgánica, toda la pastoral orgánica, todos nosotros, cuando tenemos un contacto con otra persona que estamos evangelizando, es ponerlo al otro delante de Cristo. ¿Se acuerdan del evangelio del domingo pasado, verdad? Este,
el Evangelio de San Juan, la vocación de los primeros llamados, ¿no? ¿Qué hizo Juan el Bautista con sus dos discípulos, con Juan y con Andrés? ¿Qué hizo? Los puso en contacto con Cristo. Este es el Cordero de Dios. Entonces, si se fijan, está evangelizando Juan el Bautista, pero también está haciendo un trabajo vocacional. El Señor es el que llama, pero Él los pone delante del Señor. Miren, ahí está el Cordero de Dios. Y eso crea una cadena. ¿Qué hizo Andrés? Fue y le dijo a su hermano Pedro, hemos encontrado al Salvador, y fue y se lo puso enfrente. Entonces, toda la pastoral tiene que tener este tinte. Todo lo que hagamos tiene que ser, todo lo que hagamos en la evangelización tiene que ser poner al otro delante del Señor para que Él lo llame y le responda. Entonces, es lo que vamos a estar promoviendo y por eso pues los hemos invitado a todos ustedes, ¿no? Ahorita, déjenme ver, no alcanzo a ver. Bueno, ahorita les digo cuántos estamos, pero bueno. Bueno, hasta ahí. Vamos a dejarle un momento hasta ahí. Si alguien tuviera algún comentario, alguna duda, alguna inquietud, ¿no? Incluso de por qué estamos aquí, ¿verdad? Hicimos una convocatoria hace 5 o 6 días, ¿no? Empezamos a lanzar esto y ahorita estamos 44 aquí, ¿no? O sea, quiere decir que hemos respondido también, ¿verdad? Al llamado del Señor. Entonces, adelante, vamos a dejar un minuto. Si tuviera una pregunta para Monseñor Pedro, para un servidor. Bueno, ay, qué mal criado, ¿verdad? Yo no me presenté. Yo soy el padre Octavio Pérez Ramírez. Soy actualmente el secretario de la Comisión Episcopal para Vocaciones y Ministerios en la Conferencia del Episcopado, ¿no? Entonces, esta iniciativa que queremos lanzar viene desde el inicio del trienio, desde hace 2 años, ¿no? Que la hemos estado empezando a diseñar y junto con todas las dimensiones, la pastoral vocacional, los seminarios de México, la formación permanente del clero, los diáconos permanentes de México, la vida consagrada también con la DIVIC, los ministerios laicales, junto con el Colegio Mexicano también y con las residencias de la Universidad Pontificia. Bueno, todos, y también lo hemos propuesto a los obispos también lo han visto. Hace poco estuvimos con los vicarios de pastoral de las diócesis, ¿no? Para que lo fueran conociendo. Es una propuesta de un itinerario hasta el 2031-2033. Este webinar ha sido para refrescar un poquito, animarnos de la cultura vocacional y poder aportar también, ¿verdad? Estamos aquí para aprender, pero también para aportar. El Señor nos está llamando, ¿no? Para que hagamos la cultura vocacional juntos, ¿no? Entonces, no sé, algún comentario, alguna inquietud, alguna pregunta, adelante, pueden abrir su micrófono. Mientras se animan, saludo a todos los que no pude saludarlos al inicio. Soy Monseñor Pedro Mena, presidente de la Comisión de Vocaciones y Ministerios. Eh, 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 esta propuesta del itinerario va a tener como uno de los puntos que trató el padre Octavio, de que tenemos que llegar a esa conciencia. Entonces, lo que se va a proponer, que se presentará más adelante, que quiere tener como momento de lanzamiento el 4º domingo de Pascua, el domingo del Buen Pastor, que es la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que queremos que sean subsidios que vayan llegando a la conciencia. La propuesta que tenemos es la que queremos, la que estamos ya elaborando, ¿verdad? Estamos ya trabajando en esto y queremos que, aunque a nosotros ya no nos toque presidir la SEBIN, seguramente algún otro obispo de la comisión será el presidente, y todo esto ha sido propuesta de varios obispos, de los que prestemos a la SEBIN, por lo tanto, va a haber continuidad y esperemos que sea verdaderamente cultura, es decir, que no dejemos de hablar de eso, que la cultura vocacional no sea un tema de moda, porque ya vimos cuándo lo lanzó Juan Pablo II, ya vimos que
características de la cultura vocacional en México se tienen desde el 72, ¿no? Entonces lo que queremos es que se quede como lo que es cultura, ¿verdad? Entonces vamos a ver estos subsidios, que lo que se quiere es que vaya llegando tanto a nivel del pueblo como a todos los agentes, por ejemplo, de las parroquias, como a los, como son ustedes, quizás la mayoría, agentes de pastoral vocacional, es decir, van y en la línea de la concientización. Entonces esperemos en Dios, por eso necesitamos la oración, de que verdaderamente seamos iluminados, tengamos la capacidad y la facilidad para elaborarlos y transmitirlos, ¿verdad? Eso quería, yo tiene levantado la Padre Zbigniew, mano el padre. Zbigniew. Padre Zivi y Misioneros de la Caridad de Tijuana. Gracias, pues agradezco esta iniciativa y pues mientras hablamos de la creación de la cultura vocacional, creo que es muy importante que tenerlo muy presente, claro, de que hablamos muchas veces, muchos hablamos de la crisis de las vocaciones, mientras tenemos una profunda crisis del discipulado. Y así estamos viendo esto de que lo que el padre terminó, que los documentos de Aparecida ya ponen énfasis en todos discípulos misioneros. Y entonces así descubrir nuestra identidad de discípulos, porque la evangelización es hacer discípulos, el sacramento del bautismo nos inserta en esta vida, nos inserta en la persona de Cristo. Entonces, sí, sí, faltan vocaciones, pero sí, una profunda crisis de discipulado, de mi vivencia como discípulo. Soy sacerdote, misionero, pero primero discípulo. Es un comentario que ya. Gracias, gracias, Padre Zivi. Gracias por su aportación, padre. Fíjese que nosotros, dentro de la pedagogía renovada, pedagogía vocacional, precisamente tomamos los 5 pasos para crear discípulos de Aparecida, que lo pusimos con la pedagogía vocacional del Congreso Europeo, y es la que tiene el plan nacional, ¿no? De sembrar a través del encuentro con Cristo, que ese es el principio, ¿verdad? Y que se tiene que llegar hasta la comunión para que seamos estos discípulos. Dice, parecida es el encuentro con Cristo que crea la comunión, que se hace, que se crea, que con el encuentro con Cristo, que lleva a una conversión. En la conversión lo convierte en discípulo, un discípulo que es comunitario y que va a vivir la misión, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, nos hace falta mucho eso, como también lo hemos platicado a nivel del episcopado, creo que hemos tomado muchas cosas que se dicen en los documentos y algo que no hemos recalcado, que hemos desarrollado más, nos falta mucho énfasis, es lo que dice Aparecida de precisamente que hay que recomenzar desde Cristo, ¿verdad? Esta idea a partir del Benedicto XVI no la hemos tenido muy presente y creo que es parte de lo que tenemos que hacer desde la evangelización, renovar, recomenzar desde Cristo, ¿no? Que sería la partida para crear discípulos. Bueno, monseñor. Ah, soy un poquito cortado, pero creo que ya terminó, ¿verdad? Muy bien, si Sí, sí, alguien más tiene algún ¿alguien comentario. más? Muy bien, muy bien. Bueno, miren, bueno, les voy a pedir varias cosas. Miren, también esta convocatoria
Es para invitarlos a que se sumen, ¿no? A las iniciativas del itinerario. Ahorita no les hemos presentado todavía así el engranaje de todo el itinerario, ¿no? Pero lo iremos compartiendo, ¿no? Eh, pero es para invitarlos a sumarse también. Ahorita les voy a pasar por aquí yo creo que todos tienen acceso al chat de, permítame, acceso al chat de aquí del Zoom, ¿no? Eh, Más que yo no veo dónde tengo el chat. Más. A ver, alguien me hace el favor de escribir algo en el chat para que se me abra. Ahí está, ya lo vi. Ok. Bueno, entonces les voy a pasar un archivo que es una convocatoria. Porque si es esta. Para invitarlos a sumarse, pues, a este itinerario, ¿no? Con algunas propuestas, sobre todo en la línea de difusión. Miren, bueno, se los voy a decir a grandes rasgos. Este itinerario tiene 4 líneas. Una evangelizadora, eh, precisamente por lo que decíamos que la cultura vocacional es una componente de la nueva evangelización. Una evangelizadora, una guadalupana, que está apoyada sobre todo en la novena intercontinental guadalupana, una línea vocacional en la que queremos rescatar esto que hablábamos de la nueva santidad, ¿no? Presentar a los santos, sobre todo los santos que tenemos en México, santos y beatos y de América Latina, aunque de todo el mundo también, como modelos de respuesta a una vocación específica, ¿no? Dando, por ejemplo, eh, relevancia en un año o en determinados meses a una vocación específica, luego a otra y luego a otra. ¿No? Vocación laical, tenemos santos laicos, vocación a la vida consagrada, que tenemos también muchos, y vocación al ministerio ordenado, ya sea diáconos, presbíteros y obispos, ¿no? Pero esto hay que reforzarlo también, como decía también el documento, la nueva santidad es la que tenemos que dar nosotros, con testimonios de vocaciones específicas actuales, ¿no? De nuestros laicos, de un matrimonio, etcétera. Y esto, bueno, pues tenemos que aprovechar estos medios que tenemos, ¿no? Que son los medios digitales. Entonces, puede haber la convocatoria es para que se sumen y a lo mejor desde sus parroquias, etcétera, pueden aportar con un testimonio, ¿no? De un joven, de un matrimonio, de una persona comprometida, de a pie, ¿no? O de una religiosa, de un religioso, de un sacerdote, etcétera, ¿no? De su propia vocación, ¿verdad? Entonces, queremos impulsar también esto. Y tiene una línea de cultura vocacional, perdón, de pastoral vocacional, específicamente que está dirigida a los agentes determinados de pastoral vocacional, ¿no? Esto lo empezaron a trabajar en la Jornada Nacional de Agentes de Pastoral Vocacional, que fue en noviembre, con los agentes, ¿no? Y por ejemplo, ahí se va a profundizar cada año en uno de los saltos de calidad que propone el plan para renovar la pastoral vocacional en México, pero que también como va todo incluido, también pues nos influye a todos nosotros, ¿no? Entonces ahí les mandamos esa convocatoria. Bueno, nada más una corrección, por ahí dice, si tuvieran alguna propuesta, mandarlo durante el mes de enero, todavía tenemos tiempo, no en febrero. Pues gracias a Dios todos los que se inscribieron, los que se registraron, pues vamos a estar por ahí a lo mejor dándoles lata también, ¿verdad? Contactándolos. Y cuando saquemos la siguiente invitación para el mes que viene queremos que nos sumemos para reflexionar en esto de Aparecida, sobre todo en la vocación a través del bautismo para ser discípulos, como decía el padre Sivi, ¿no? De Aparecida. Todos tenemos vocación, Dios me llama a mí. Y bueno, si ustedes lo ven, sería bueno que sumáramos más.
Sobre todo, tener el apoyo de los jóvenes, ¿no? De los jóvenes, de los laicos, de las mujeres, ¿no? Que puedan sumar mucho a este proyecto, ¿no? Me da mucho gusto que, pues, hay muchas mujeres aquí, consagradas, laicas, que pueden aportar muchísimo, ¿no? Pero a lo mejor también sí podemos invitar más jóvenes, ¿no? Bueno, también tenemos jóvenes, hay seminaristas por aquí, ¿verdad? Jovencitos que pueden seguir aportando, ¿verdad? Y bueno, quisiera pedirles también si pueden para tomar una foto, ¿no? Abrir su cámara y tomamos una foto así general, pónganse, peínense un poquito. Bueno, voy a quitar la grabación.